Hoy vamos a hablar de los reyes de España desde la Edad Media hasta el Barroco. Bueno, antes tenemos que entender la importancia de la figura de rey en la Edad Media. El rey medieval es soberano y ejerce su poder por delegación de Dios. La monarquía es feudal, caracterizada por la imposición de monarquías hereditarias y vasallaje. De este periodo los más importantes son los reyes católicos. Cierto es que la península ibérica fue habitada desde el Paleolítico por unos pueblos y por eso no había un rey fijo. Pero gracias a las sucesivas conquistas y guerras se llegó por fin al verdadero reino de España de hoy. Todo empezó cuando los romanos invaden la península y en este periodo los romanos imponen su lengua, su cultura y sus formas de organización social. Tras la caída del Imperio Romano llegaron a España los visigodos, pero fueron derrotados por los árabes, quienes intentaron invadir Europa y derrotados por los francos a su vez. La frontera se estableció, el territorio conquistado por los árabes fue llamado al-Andalus. En el norte había los cristianos. Los musulmanes fueron tolerantes con los cristianos, tanto que le permitieron seguir procesando su religión. También introdujeron unas novedades. El periodo de más esplendor se tuvo con el Amir Abderrahman, que se proclamó califa de Córdoba, ejerciendo un poder absoluto, pero cuando murió su califato se desintegró y todos lucharon entre sí. Los reinos cristianos aprovecharon de la situación y vencieron a los musulmanes. El territorio musulmán quedará reducido al reino de Granada, mientras que en el norte de la península había los cristianos, donde se forman los reinos cristianos. Los cristianos continuaron su epopeya militar contra los musulmanes, conquistando el territorio del Andaluz en la llamada Reconquista. Por fin llegamos a los reyes católicos. La reina es Isabel I, hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Su hermanastro Enrique IV subió al trono y se casó con Juana de Portugal. De esta unión nació Juana, sobre la cual hubo varias discusiones sobre su paternidad. Cuando su hermano Alfonso murió por causas desconocidas, Isabel fue designada heredera al trono de Castilla por Enrique IV en un tratado, el Tratado de los Toros de Guisando, en el que la princesa negó casarse con quien no le gustaba, mientras que el rey de hecho reconoció la ilegitimidad de su hija Juana. Isabel se casa con Fernando, hijo del rey de Aragón Juan II, en 1469, sin la aprobación del rey, y por eso el rey desheredó a Isabel y proclamó que Juana la Beltraneja era su hija y también su princesa heredera, y con eso los pactos de Guisando fallaron. Esta decisión dio lugar a una serie de conflictos entre quienes apoyan a Juana y quienes apoyan a Isabel. Inmediatamente el rey de Portugal invadió Castilla y la batalla decisiva tuvo lugar cerca de Toro. En 1474 Isabel es reina de Castilla y murió por un cáncer al útero en 1504. El rey Fernando era hijo de Juan II de Aragón y Juan Enríquez. En 1475 Fernando se convirtió en rey de Castilla y León al casarse con Isabel de Castilla. Heredó el trono de Aragón en 1479 y durante ese tiempo lideró personalmente campañas contra los moros en el sur y también fue responsable de la captura de Granada, que puso fin a la Reconquista y expulsó a los moros de España. Una vez que la península ibérica estuvo en manos cristianas, Fernando intentó detener las incursiones de Francia en Italia. En 1503 y en 1504 fue nombrado rey de Nápoles y Sicilia. Sin embargo, con la muerte de Isabel perdió el trono de Castilla y León. En 1516 murió Fernando, dejando el trono a Juana y su nieto Carlos I. Por lo que se refiere a la política interna, la política de los reyes católicos tendrá tres objetivos: la unión de la península, la unidad religiosa y la centralización del poder, conseguidos con la expulsión de los árabes, la expansión de los dominios y la implantación de la Inquisición. También deciden casar a los hijos con miembros de los países europeos. Con respecto a la política exterior de los reyes, ellos contaban con la política matrimonial de los hijos. Fernando miraba hacia el Mediterráneo y especialmente al rey de Nápoles. Se descubrió América gracias a Cristóbal Colón, el cual tuvo el apoyo de los reyes con la capitulación de Santa Fe, y eso conducirá a España al desarrollo económico. Ahora hablamos sobre los reyes del Renacimiento, que son Carlos I y Felipe II. Los dos tienen como objetivo construir una unidad política y religiosa en Europa, ya que ellos poseían gran parte del territorio europeo. Y la política es centralizada y lo fundamental es seguramente la persecución de los moriscos. Carlos I de España es también Carlos V de Alemania su reinado va desde 1516 hasta 1556.
Él es hijo de Juana la Loca y del príncipe alemán Felipe el Hermoso y heredará los territorios de la corona de Castilla, así como los territorios de la corona de Aragón, o sea, los dominios italianos, las primeras posesiones en América, los territorios borgoñones de Países Bajos, el Luxemburgo, el Franco Condado, el Archiducado de Asturias y fue elegido también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo que se refiere a la política interna de Carlos I, él, siendo un monarca extranjero, antepone los intereses de Alemania a los de España y por eso las principales ciudades se rebelan. Y esos son los comuneros, o sea, revueltas populares que van desde 1520 hasta 1522. Siempre hablando sobre la política interna de Carlos I, los artesanos del Reino de Valencia adquirieron durante el reinado de Fernando el Católico el privilegio de formar unas milicias en caso de necesidad de lucha contra las flotas berbéricas. Esta posibilidad de armarse hizo más sangrienta la revuelta de las Germanías, que van desde 1519 hasta 1523, y dado el longevo carácter y legislación predominante de burgueses en la sociedad valenciana, adoptó así estas características propias de la revuelta social contra la nobleza. Al final, pero, Carlos I consigue controlar esta situación. Por lo que se refiere a la política exterior de Carlos I, él intenta manifestar la supremacía de la dignidad imperial frente a las monarquías nacionales, pretende una unidad religiosa y pública en los estados componentes del imperio, lucha así como los turcos, pero también contra Francia y al final consigue obtener el territorio de Milán, mientras que se acuerdan que Borgoña pertenece a Francia. Además, Carlos empieza unas acciones bélicas contra los protestantes alemanes, pero al final tiene que firmar la Paz de Habsburgo en 1555, en el que él permite la libertad religiosa en los estados componentes del imperio. Hay una expansión ultramarina gracias a los conquistadores Hernán Cortés, que conquistó el actual México, y Francisco Pizarro, que conquistó el actual Perú. Ahora pasamos a la figura de Felipe II, que es el hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Su reinado va desde 1556 hasta 1598 y él heredera todo el imperio de su padre. Durante su reinado, Felipe II cede la mayor parte del territorio nacional al sector señorial, pero reserva por sí mismo el sector político, o sea, la política fiscal, la diplomacia y el gobierno general dependen directamente de él. En su política exterior, Felipe II lucha contra los turcos en la batalla de Lepanto en 1571, donde sale victorioso. Y además envía una flota naval, o sea, la Armada Invencible, contra los ingleses que apoyaban a los protestantes, pero su flota queda destrozada por una terrible tormenta en el Canal de la Mancha en 1588. Además, el Imperio Español llega a Asia y en 1565 Miguel López de Legazpi conquista a las Filipinas. Él obtuvo también con la fuerza el trono de Portugal y así consigue unificar la península. Siendo Felipe II un gran defensor del catolicismo y también un enemigo acérrimo del resto de las religiones, en particular del protestantismo, para evitar que se difundiera el pensamiento protestante, él prohibió que los españoles estudiaran fuera de España. Hizo también redactar un índice de libros prohibidos. Además, persiguió a los moriscos e impulsó el Tribunal de la Inquisición, que se ocupaba de combatir la herejía, persiguiendo con técnicas brutales a las personas sospechosas de desviarse de la ortodoxia. Bueno, hablamos ahora de los Austrias menores y del periodo más negro de España, o sea, el barroco. Pero intentamos entender por qué los Austrias menores se llaman así. Bueno, porque su poderío entró en decadencia, obviamente con respecto a los reyes anteriores. Ellos depositaron su confianza en los válidos, o sea, miembros de la aristocracia, pero no depositaron solamente su confianza, sino que también
las principales decisiones gobernativas. Esos reyes fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y por un periodo también Mariana de Austria. Empezamos por Felipe III. Él se rodeó de amigos y parientes que causaron una corrupción política. Por lo que se refiere a su política interior, la dejó al duque de Lerma, o sea, su valido. Él quiso mantener un periodo de relativa paz internacional, expulsó a los moriscos y su deseo era el enriquecimiento personal. Por estas razones adoptó la moneda de vellón. Por lo que se refiere a la política exterior, Felipe III quiso mantener un periodo de relativa paz. Entonces firmó algunos tratados de paz con Inglaterra, Holanda y Francia, pero él con Francia no fue un verdadero tratado de paz, o sea, él planificó los matrimonios del rey francés con una infanta española y del príncipe heredero de España con una infanta francesa. A la muerte de Felipe III, Felipe IV hereda la corona. Como su padre, él dejó la política interior a su valido, o sea, al conde duque de Olivares. Él impuso medidas contra la corrupción, practicó el proteccionismo comercial, o sea, prohibió el comercio textil al extranjero, creó también el impuesto único, todo eso para mejorar la economía del país. Trató también de unificar la monarquía, pero en 1640 hubo profundas crisis, sobre todo en Cataluña, Portugal, Nápoles y Sicilia, que ponen en riesgo la monarquía. Por lo que se refiere a la política exterior, se rompieron los tratados de paz que Felipe III hizo, entonces España tiene que enfrentarse contra Inglaterra, Francia y Holanda en la Guerra de los 30 años, que como sabemos es causada por el Sacro Imperio Romano, que trató de imponer la uniformidad religiosa en sus dominios. Como podemos entender, este periodo es un periodo de profunda crisis económica, debida por la devaluación de la moneda, la corrupción administrativa, pero también por las guerras y por las malas cosechas. A la muerte de Felipe IV, Carlos II hereda la corona, pero es demasiado joven y tiene también algunos problemas de salud. Entonces heredó la corona su madre, Mariana de Austria. Ella también nombró algunos validos y rechazó la nobleza. Este podemos decir que es el periodo más negro porque Carlos II es demasiado joven para administrar correctamente la economía y la corrupción. Asistimos también a la independencia de Portugal y, ya que España estaba muy débil, algunas potencias empezaron a atacarla y para terminar estos ataques, Carlos II firma algunos tratados que causan la pérdida de los territorios como Luxemburgo o el Franco Condado. Obviamente la sociedad sufre mucho de esta situación, sobre todo el campesinado, a causa de las continuas guerras, del hambre, de las epidemias, pero también de la expulsión de los moriscos, que eran muy importantes para la economía. Bueno, ahora os quiero hablar de un artista que trabajó mucho por los Austrias menores, haciendo obras espectaculares. Él también fue un artista que más destacó en este periodo. Él hizo, por ejemplo, el retrato de Felipe III, pero trabajó también para Felipe IV, representando la infanta Margarita y sus damas de honor en Las Meninas. Al fondo de este cuadro se reflejan en un espejo Felipe IV y su esposa, y a la izquierda podemos ver también el retrato del mismo Velázquez. En este cuadro no sabemos bien qué Velázquez quiere representar, ya que el portamiento de las damas de honor no es apropiado a la presencia de los reales. Bueno, espero que este recorrido entre los reyes de España os haya gustado. Gracias por vuestra atención.